Bueno, primero quisiera agradecerles a todos por estar aquí y en especial a la ORT por la invitación. Es un tema sin duda bastante general y sobre todo importante, como mencionó Néstor ya en su intervención. Voy a tratar de dar un poco una semblanza de lo que a mi juicio son estos retos. Obviamente hablando desde un punto de vista personal y no reflejando las ideas de Dinama, aunque trabajo en Dinama. Entonces, primero me gustaría, para tener una especie de framework para que entendamos un poco por dónde va a ir la plática, quiero mostrarles un par de definiciones sobre lo que generalmente se considera como sustentabilidad. Hablamos de sustentabilidad débil cuando pensamos que el capital no puede decrecer en el tiempo, ¿no? Por capital nos referimos tanto al capital que crea el ser humano como el capital natural, el capital humano que se acumula en el conocimiento y las habilidades de los seres humanos. Un concepto adicional se denota como sustentabilidad fuerte, donde no solo planteamos la idea de un crecimiento de este capital indefinidamente, sino también está relacionado con el hecho de que el capital natural no puede, digamos, ser sustituido en algún momento crucial, ¿no? En un punto crucial. Entonces, partiendo de estas definiciones muy grandes, a continuación les voy a mostrar grandes tendencias en términos de bienestar y de crecimiento económico, sobre todo en las últimas décadas. Los voy a contrastar con algunos de los problemas ambientales a nivel global más generales y por último voy a cerrar con lo que considero que son los retos para que estas relaciones se mantengan o se quiebren en el tiempo. Quizá muchos de estos indicadores ya sean un poco repetitivos para ustedes, pero igual me gustaría tenerlos presentes, ¿no? Esta gráfica muestra el crecimiento, o más bien el PIB per cápita, entre la década del 50 y el 2010, ¿no? Y lo que se aprecia es un crecimiento básicamente constante en todo ese periodo, lo cual indica esencialmente que el valor de bienes y servicios producidos en la economía global es mayor por persona que lo que era en 1950, ¿no? en la década actual. Incluso observamos el efecto de la crisis con un efecto relativamente disminuido cuando uno ve estas tendencias de más largo plazo. Cuando vemos algún otro indicador relacionado más con salud, por ejemplo, expectativa de vida, también en el mismo periodo vemos un incremento en el cual pasamos de una expectativa de vida de más o menos 52 años a una expectativa de vida de más de 70 años en estos días, ¿no? Entonces es un incremento bastante importante en este periodo. Mortalidad infantil, también tenemos un decrecimiento importante en el mismo periodo que estamos observando, prácticamente igual, con unas caídas lineales, pasando de 180 fallecimientos por cada 1000 nacimientos de menores de 5 años a básicamente 40 fallecimientos. Ahora, entonces, en resumen, digamos, si uno piensa o podría abordar la evolución del bienestar o la economía global en términos muy generales, obviando grandes cuestiones como podrían ser la distribución geográfica de estas tendencias, etcétera, vemos una mejora en este periodo, ¿no? Y pasando un poco a la parte ambiental, me gustaría dividir un poco los problemas ambientales en dos. Por un lado, podemos pensar en aquellos que están generados a nivel global, pero que tienen efectos locales, ¿no? Y ahí podemos pensar en dos principales, que serían las emisiones de gases de
de efecto invernadero, y las emisiones de clorofluorocarbonos, que están asociadas con la disminución de la capa de ozono. Sí, ambas emisiones, ambos problemas se generan a nivel global y tienen efectos locales muy importantes. Y del lado derecho observamos otro tipo de problemas, por llamarlos de alguna manera, que son básicamente problemáticas que se generan a nivel más local y que pueden tener sobre todo efectos locales, ¿no? Pensando en el caso uruguayo, por ejemplo, podemos relacionar este tipo de problemas con la descarga de nutrientes por las actividades agropecuarias, agrícolas, sobre los cuerpos hídricos, la sobreexplotación de acuíferos, deforestación, etcétera, ¿no? Ahora, viendo un poco las tendencias o a grandes rasgos de los recursos naturales y algunos de los problemas ambientales que ya mencioné, ¿no? Aquí estoy mostrando un mapa que muestra la sobreexplotación de acuíferos. Este es un artículo muy reciente y que nos muestra que algunos de los acuíferos más importantes a nivel global y su estado de sobreexplotación, indicando los colores, aquellos colores que son tendientes al rojo indican sobreexplotación, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos vemos una sobreexplotación importante en la mayoría de los acuíferos, concentrados en partes también sensibles, como podría ser África y la India. Cuando observamos área forestal, aquí en este caso estamos viendo un periodo mucho más corto, 90-2015, pero esta tendencia esencialmente se mantiene si uno va hacia más atrás, ¿no? También una tendencia lineal a una disminución en el área forestal a nivel global. Solamente en estos 25 años que estamos graficando acá, tenemos una deforestación equivalente a 7 veces el tamaño de Uruguay, ¿no? Nada más para que se den una idea de lo que significa. Pasando un poco a un ejemplo de una problemática ambiental que surge a nivel global, que sería digamos, el hoyo en la capa de ozono. Observamos un incremento, ¿no?, entre los 70s y los 80s, y después una estabilización, e incluso se alcanza a apreciar en las últimas décadas una tendencia más positiva, ¿no? Este caso es interesante porque es resultado de un tratado que fue exitoso, que es el Protocolo de Montreal, firmado a finales de los 80s, y que pudo estabilizar esta problemática en general relacionada con la emisión de clorofluorocarbonos. Por último, pasando a la parte de las emisiones de carbono y la temperatura. En estas dos gráficas observamos del lado izquierdo las emisiones de carbono entre las décadas de 1880 y 2010, y del lado derecho observamos las diferencias respecto a los promedios de temperatura observados entre el 50 y el 80, ¿sí? Entonces, generalmente sabemos que está muy relacionada las emisiones de carbono con el aumento de las temperaturas a nivel global, ¿sí? Basada en estas grandes tendencias y, si quieren, sobresimplificando un poco el análisis, más o menos lo que podemos concluir de acá es que estamos apostando a un desarrollo que está sacrificando recursos naturales, además apostando a una sustitución indefinida del capital natural por capital humano, el capital creado por el hombre más bien, capital físico. Y la gran pregunta entonces es si esta senda es sostenible, ¿no? Podemos mantenernos por un tiempo infinito en este desarrollo donde estamos de alguna manera destruyendo gran parte de nuestros recursos naturales. Y déjenme hacer una pregunta un poco a la inversa, ¿no? Plantearla en el sentido de cuándo esta senda no sería o podría ser no sostenible. Y uno de los casos principales es cuando estas relaciones entre la degradación ambiental
y el crecimiento económico tienden a tener un punto de quiebre, ¿no? Entonces, aquí esta es una gráfica muy básica donde tenemos en el eje de las X la degradación ambiental y en el de las Y el PIB per cápita, ¿sí? Un poco con la tendencia que habíamos observado, ¿no? Que se viene incrementando por lo menos de los 60 para acá. Sin embargo, puede llegar a haber un cierto límite en términos de la presión que podemos tener en el ambiente que haga que esta relación se quiebre y caigamos a niveles de crecimiento o de volumen de la economía en general bastante más bajos que lo que veníamos observando con anterioridad, ¿no? A partir de ese momento, digamos, el éxito en general, la humanidad y las sociedades y el desarrollo de las sociedades va a depender si podemos hacer una adaptación exitosa o no ante estas nuevas circunstancias, ¿sí? Pensando en algunos de los problemas locales, ¿no? Específicos. Hay ejemplos muy, digamos, estudiados sobre todo dentro de la literatura ecológica, que muestran puntos de quiebre importantes en algunos ecosistemas, sobre todo en los ecosistemas de los arrecifes coralinos, ¿sí? Más o menos se han estudiado tanto que hay un cierto consenso en que este punto de quiebre puede llegar a suceder cuando en una población donde no hay pesca, esa población llega al 50% o menos de la población total, ¿no? En ese momento puedes pasar a una situación donde tienes un ecosistema que tiene un equilibrio relativamente frágil entre los peces, los erizos, los corales y las algas, a un ecosistema donde predominan las algas, ¿no? Sobre todo por el hecho de que puede haber una sobreexplotación de los recursos pesqueros. Ahora, pensando en estos problemas más globales, y muchos de nosotros seguramente, o de ustedes han oído de este límite sobre los 2 grados centígrados en la temperatura global, que se ha planteado incluso en la última reunión de París, donde se percibe cambios muy importantes y dramáticos a niveles en diversos ecosistemas planetarios, ¿no? Entre ellos se plantean disminuciones radicales en las capas de hielo de Groenlandia, la Antártica, ¿no? Con incrementos importantes en los niveles del mar, una conversión, digamos, de la selva amazónica a una sabana, o incluso llegar a un punto de sequía importante. Y respecto a eventos climáticos que son naturales, digamos, que emergen como los monzones, el efecto del Niño y la Niña, que tengan frecuencias, más que frecuencias, amplitudes bastante más significativas, si sobrepasamos este límite de los 2 grados centígrados. Entonces, nada más para ir cerrando, quise ponerlos más a nivel global, no tanto en un espectro temporal, pero considero que entonces hay 3 grandes retos en este tema. Uno el primero es entender mejor los ecosistemas de los cuales dependemos crucialmente, cuáles son estos puntos de quiebre y cómo nos relacionamos con ellos y cómo dependemos de ellos, ¿no? Entonces, aquí el gran reto es sobre todo de la parte para las universidades, yo diría, en principio, de tener estudios que nos indiquen en qué momento podríamos llegar a estos puntos de quiebre y adicionalmente qué medidas podríamos llegar a tomar para evitarlos. Pasando a problemáticas más locales,
Digo, uno de los grandes temas que todo el mundo sabe son la gran concentración de nutrientes en los cuerpos de agua, los cuales son básicamente nuestra fuente de agua potable en el país. Hemos llegado a ese punto de quiebre o no, tal vez en algunos ecosistemas ya se muestra ese nivel, ¿no? No sabemos hasta qué punto nuestras inversiones en capital van a poder reemplazar diversas funciones que cumplen los ecosistemas de manera natural. A nivel global, simplemente repetir lo que ya les planteaba. Bueno, se ha planteado este límite de evitar un incremento mayor a los 2 grados centígrados respecto a la temperatura registrada en las etapas previas a la revolución industrial. Bueno, ¿qué pasaría con una variedad de ecosistemas a nivel global? Yo creo que esa es una gran pregunta e incluso que también nos tenemos que estar haciendo a nivel local. El segundo reto es, si esto es así, ¿no? Sabemos que muchos ecosistemas tienen estos puntos de quiebre importantes. Evitar llegar a ese momento requiere necesariamente sacrificar recursos económicos del día de hoy. No podemos evitar no hacerlo. Entonces, a nivel local, ¿qué significa esto? Empezar a internalizar ciertos costos de actividades agrícolas, industriales, que tienen impactos importantes en ciertos ecosistemas, que sobre todo aquellos que son más cruciales para las actividades económicas locales. E incluso desde el punto de vista social también podemos pensarlos, ¿no? A nivel global, de acuerdo a algunos estudios, se ha pensado que, o sea, se ha definido que las emisiones de gases de efecto invernadero tendrían que cortarse entre 40 y 70% a nivel en 2050 respecto a los niveles de 2010. Si ustedes recuerdan estas tendencias, tendríamos que tener un cambio bastante significativo respecto a lo que ha significado crecer dependiendo de combustibles fósiles, principalmente digamos, en las últimas décadas. Entonces son cambios radicales. Algunas de las propuestas que se han lanzado a nivel global indican que poner un impuesto al carbono, a las emisiones de carbono, podría ayudar para ir revirtiendo estas tendencias y justamente ir internalizando los impactos negativos. Ese precio más o menos está entre 80 y 120 dólares la tonelada de emisiones. Entonces aquí les puse un cálculo muy básico de lo que significaría los niveles de emisiones de Uruguay actuales, cuánto tendríamos que pagar cada uno de nosotros para que, si esto es real y que este impuesto pueda llegar a evitar pasar este incremento de 2 grados centígrados, lo que significa en términos económicos, ¿no? Entonces, básicamente tenemos 180 y 400 dólares por año. Muchos además sugieren que esto puede ser una medida bastante optimista y del panel intergubernamental de cambio climático, justamente para forzar a los países a que se adopte alguna medida más global en este sentido. Entonces podría ser mucho más. Y por último, el gran reto, yo diría, es, sobre todo para estos problemas más globales, es lograr una acción global que sea coordinada, ¿no? Justamente llegar a lograr la estabilización de la temperatura va a requerir que todos los países y todos los individuos estemos, digamos, comprometidos a esta reducción por diversos mecanismos. Hasta el momento yo creo que no hay ningún mecanismo vinculante que haga que esto suceda ni que vaya a suceder en el corto plazo, a pesar de la reunión de París más cercana. Así que eso yo creo que es el gran reto que tenemos a nivel, digamos, global, ¿no? Y yo creo que eso sería todo básicamente. Gracias.